amigos, bienvenidos a esta entrega con Guido Gómez Mazara, quien nos distingue con su presencia. Alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y quien tiene una responsabilidad muy grande por el Cibao, tratando de que le vaya bien al presidente y a su partido. Bienvenido, Guido. Gracias. Te había abandonado, no con premeditación, pero todo el mundo sabe que yo tengo unos territorios distantes de la capital, Moca, Salcedo, Cotuí, Bonao y La Vega. Eso significa 19 municipios, 37 distritos municipales. Entonces estoy totalmente dedicado al trabajo político, pero nada, gracias por la oportunidad de siempre y el mismo cariño. Así mismo es, mira, Guido, y te agradezco también tu tiempo, porque sabemos que con tantas obligaciones y sobre todo a 20 días ya de las elecciones, el trabajo que tienes es bastante pues complicado en materia de tiempo. ¿Qué te parece a ti las declaraciones del presidente Danilo Medina en el que insta a destruir las carpas del Partido Revolucionario Moderno que se posicionen frente a los centros de votación por violar la ley electoral? Cómo no, con gusto. Mira, José, amigos que nos sintonizan, yo pienso que toda coyuntura retrata la calidad y el perfil de un dirigente político. En este caso, el expresidente Danilo Medina, que es un político experimentado, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, ministro de la Presidencia, presidente de la República en 2 ocasiones, revela cómo la sociedad no ha ido evolucionando en el ritmo que requiere la gente. Fíjense, desde el año 1966 hasta la fecha han transcurrido 58 años. Y solo Juan Bosch habló de que había que asistir a las elecciones de 1966 con piedras y palos. Ya anteriormente Viriato Fiallo había dicho que era látigos contra los trujillistas. Pero la primera convocatoria de violencia a un proceso electoral fue Bosch. Y la sociedad dominicana ha evolucionado a tal nivel casi 6 décadas. Y tú tienes un político como Danilo Medina que dice que hay que destruir las carpas. Quiero hacer una explicación. En el país, las carpas durante los procesos electorales siempre han existido. ¿Tú las recuerdas? En mi centro de votación hay una carpa, como hay en la mayoría de los centros de votación. Pero ha sido la Fuerza del Pueblo y el PLD que le solicitaron a la Junta Central Electoral que no existieran carpas. Bueno, mediante una resolución, la Junta decidió que no existan carpas. Porque la gente es muy propensa a juzgar a los otros en función de cómo actúa. Y tengo la impresión, en función de la reacción de los amigos del PLD, de que ellos utilizaban las carpas con una intención maliciosa. En este caso, nosotros como miembros de un partido que defendemos una candidatura y los aliados, somos respetuosos de la resolución de la Junta Central Electoral. Y por vía de consecuencia, el trabajo nuestro no está concentrado en el tema de las carpas. Sin embargo, yo aprovecho tu programa para decir que son comentarios lastimosos, impropios de un político con su experiencia acumulada, pero sí revelan el nivel de desesperación que hay en un sector del PLD. Hablo de un sector, no de todo el PLD. Miren por qué. Después de las elecciones del 19 de mayo, en el PLD viene una lucha fuerte entre un candidato que presentó credenciales, que previamente ganó un proceso de convención que se llama Abel Martínez. Y el sector de Danilo Medina, que evidentemente sin sus posibilidades constitucionales, él va a hacer maniobras. Y hay una generación que está decidida a construir su futuro. Y frente a eso, él se está adelantando a un proceso con un discurso ríspido, agresivo, que no se corresponde con lo que ha sido el desenvolvimiento de esta campaña, que gracias a Dios y producto de la madurez de la clase política, hemos visto un debate respetuoso, desempeños racionales, las típicas acusaciones rastreras no han ocupado espacio en el debate político dominicano. Y yo lo que sí creo es que esto revela que los amigos del PLD no están preparados emocionalmente para resultados desfavorables. Él está pidiendo a los delegados que defiendan hasta con su vida el voto, pero también, Guido,
Él hace esas recomendaciones dado que hubo denuncias de compras de cédulas por parte del gobierno en el pasado torneo, en las municipales. Entonces lo que se quiere es evitar que exista alguna coyuntura especial por allí que dé ventaja al partido oficialista. Pero vamos a desmenuzar sus alegatos. Imagínate que estamos en un tribunal. El expresidente Medina parte de una premisa totalmente falsa, porque él asocia la idea de uso de recursos éxito electoral. Y muy a pesar de que él ha sido un buen estratega, sus acciones políticas en los últimos años han demostrado que ha sido errático. Entonces, él construye la idea de que solo el dinero es resultado positivo desde el punto de vista electoral. Bueno, el experimento que él hizo con Gonzalo se le cayó. Porque quien denunció el uso de los recursos públicos en la campaña electoral interna fue Leonel Fernández. Y habló hasta de un Trujillo del siglo XXI. Frente a eso, yo quiero decir que la OEA emitió una consideración institucional respecto al desempeño de las elecciones. Y en cualquier punto, alguna gente pudo comprar cédulas, pero no fue parte de una norma en el proceso. Por ejemplo, en mis demarcaciones no ha habido escándalos de ninguna manera. Yo no creo que eso sea totalmente cierto. Lo que están es construyendo un relato que justifique la derrota electoral. Vamos a los precedentes, porque a los políticos hay que medirlo por los precedentes. Me derrotó el Estado. Nadie lo medía. Quiero mi Congreso. Nadie lo medía. En la disputa con Leonel, es que me tiene envidia porque lo he hecho mejor que yo. ¿Tú recuerdas? Entonces, esos elementos van construyendo un perfil de un político que cuando los vientos no son favorables, no reacciona con racionalidad. A nosotros como partido político, las puertas de la derrota nos han tocado varias veces y no hemos reaccionado con acciones violentas. Danilo sabe perfectamente en el marco en el que él ganó las elecciones del 2012. Él lo sabe perfectamente. Y el partido reaccionó con racionalidad, con sentido común y con prudencia. La vida pública es eso, un péndulo. A veces se pierde, a veces se gana. Pero ahí es que se consolidan los valores democráticos. Reitero, no es verdad que la fuerza del dinero conduce a la victoria. Luis Abinader no ganó el 20 por el dinero. El dinero lo tenía Gonzalo. Luis Abinader ganó el 20 porque en el marco de una coyuntura había una insatisfacción nacional respecto del PLD. Y yo pienso que los vientos de favorabilidad electoral ahora tienen que ver dos factores fundamentales. El primero, la sociedad dominicana va a mirar más al futuro que al pasado. Pero en segundo orden, vamos a simplificarlo. O sea, ¿qué quiere el expresidente Medina? Con un discurso, colocarse en la primera fila cuando el candidato presidencial tiene que estar en el frente. Y por vía de consecuencia. ¿Qué es lo que se quiere? Que la sociedad dominicana obligado vuelva a Jean Alain. Que la sociedad dominicana obligada vuelva a Gonzalo. Que la sociedad dominicana obligada vuelva a José Ramón Peralta. Que la sociedad dominicana obligada vuelva a Donald Guerrero. O sea, ¿eso es lo que él quiere? No. La gente ha entendido que esos son episodios que hay que superar en la vida nacional y seguir. Y la mejor forma de demostrar es un torneo democrático donde la gente vote. Repito, los hombres públicos tienen que tener una interpretación efectiva de sus tiempos. Porque es cuando su ciclo se cierra y no está en capacidad de entender los códigos del futuro, evidentemente están fuera de tiempo. Y pienso que ha pasado con varios políticos en el país que no han entendido que también la política es tiempo y espacio. Por eso, reacciones descabelladas como la del expresidente Medina. Otras declaraciones de Danilo Medina son las que él afirmó que sería difícil obtener 2 millones de votos y que esto forzaría a una segunda vuelta. Mira, Danilo no es candidato. Él enfatiza estar en la primera línea, repito, en una intención de un conflicto a posteriori. Sin embargo, yo debo decir que él estratégicamente no está apuntando bien en los últimos años. Y por vía de consecuencia el partido se le ha ido diluyendo. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Cuando él ganó las elecciones, el escenario electoral en el 12 evidenció que 3 fuerzas políticas estaban pendulando en el escenario nacional y no hubo problemas. En el 16, más de 2 fuerzas
compitieron en el proceso y se ganó. Y en el 20, que es un proceso excepcional producto del COVID, es evidente que más de 2 fuerzas compitieron en el proceso electoral. ¿Qué es lo que ha pasado? Que una fuerza que podía caracterizar competencias dentro del marco del bipartidismo en el país, que siempre ha acontecido, se ha dividido en 2. Porque la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen el mismo origen. Contrario a lo que pasó con el PRD y el PRM, lo que hizo el PRM fue succionar en su totalidad al PRD. Te advierto, y es una tristeza para tanta gente que se esforzó, que el PRD no va a llegar a 2% en este proceso. No va a llegar. Pero no le pueden dar el dinero que se le dio. Si es un partido mayoritario, como pasó ahora. Si es por debajo de 5, no. No. Ahora, en el caso específico del PLD y de la Fuerza del Pueblo, son organizaciones políticas con la misma raíz. Que como se fraccionaron, es evidente que el bloque opositor no luce con el nivel de consolidación. Y además, y lo digo como experiencia, producto de las luchas internas en ambas organizaciones, aunque simulen acuerdos en muchas demarcaciones, en Bonao, yo voy a dar ejemplo porque es el área de mi responsabilidad. En Bonao, ellos no pueden ser exitosos en la senaduría porque Héctor Acosta tiene el PRM y los 22 partidos aliados. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo van separados. ¿Cómo pueden ganar? No pueden ganar porque están divididos. Entonces, en Moca, nosotros vamos a ganar casi por forfeit. Anótalo. Moca debe ser la provincia que más votos vamos a recibir. Porque el candidato, Remberto Cruz, que era de ellos, renunció y vino con nosotros. En Cotuí, que es la provincia de Sánchez Ramírez, una provincia de muchísima tradición nuestra, partidaria, de la provincia de Vicente Sánchez Baré, de Ñeñe, ahí ellos van a perder. Y en el caso específico de La Vega también van a perder. Registra esto. En Hermanas Mirabal, la candidata es Mecho, que fue alcaldesa en 2 ocasiones. Mecho va a sacar sobre el 60% de los votos. ¿Por qué? Porque se consolidó todo el partido y Luis René Canán, que es la figura fundamental del PLD, vino con nosotros. ¿Dónde está el dinero? Es que en la conformación de los bloques de competencia se ha desinflado un sector. Ven acá. Cuando se dividió el PRD entre BIS, ¿verdad?, y PRI, ¿qué pasaba? Que la fuerza consolidada del histórico PRD se dividía. Eso es lo que está pasando ahora. Y además, mira, hay agendas personales. Porque mientras en la política dominicana los odios puedan más que la razón, hay problemas. Yo te voy a dar un dato. La capital. Yo te dije a ti en este programa que las tendencias históricas eran las siguientes. Que cuando el PLD ganaba, si Danilo ganaba, ganaba Reinaldo, ganaba Roberto. Que cuando Leonel ganaba, ¿ganó quién? Bueno, ganó Leonel, ganó Roberto en la alcaldía y ganó Reinaldo. Cuando ganó Luis en el 20, ganó Faride, ganó Carolina y ganó Luis. Es un comportamiento electoral. Pero ¿tú no crees que eso se rompa ahora con Guillermo Moreno, que no goza de la simpatía por no ser un miembro activo del PRM, sino un aliado circunstancial, que la gente lo ve como un aprovechador de la política, como un simulador? Te voy a decir algo. Que el mismo partido entiende que debió insistirse con la misma Faride y no con Guillermo. Ok, pero es el tema de Faride, que es mi hermana. Yo lo he dicho aquí y en otros escenarios. Pero mira cuál es el problema. La gente solo arguye de que no, que Guillermo es un aliado y llegó. El partido está consolidado con Guillermo. Ese no es el problema. El problema es que el candidato de la Fuerza del Pueblo y el PLD en la senaduría sabe perfectamente que hay gente del PLD que no quiere que él gane. Porque eso es lo que nadie se atreve a decir. Que hay personas que no quieren que... En el PLD hay gente que está trabajando para que el candidato de la Fuerza del Pueblo y de ellos en la alianza no gane. Oh, ¿y quiénes son esos sectores? Gente que tiene una agenda de carácter personal, que ha acumulado un odio histórico contra Leonel Fernández y actúa en esa dirección. Repito, en el PLD hay gente que no quiere que el candidato a senador de la capital sea exitoso. O sea, no es solo la consolidación de un partido en el gobierno y un candidato como Guillermo. No, es que en términos prácticos hay gente en el PLD que actúa con ira, que evidentemente tiene un espíritu de venganza y que no se siente cómodo con las posibilidades de ese joven. Entonces, es una combinación de esos factores. El visible, el que tú estableces. Ahora, hay otro invisible que efectivamente está funcionando. ¿Tú has visto a Danilo en alguna actividad de mar?
No, no lo he visto, no. Gracias. Aquí la gente no es tonta. Aquí la gente se da cuenta. ¿Quién era el candidato inicialmente del PLD en la capital? A la senaduría. Sí. Del PLD, no. José Dantes. ¿Tú lo has visto haciendo campaña? No, para nada. Tú me estás dando la razón. Efectivamente. ¿Tú has visto a Farideh haciendo campaña por Guillermo? Bueno, ayer por primera vez lo vimos en una... No, porque Farideh no puede ser, porque Farideh es la segunda en el Comando Nacional de Campaña. Pero ayer en la capital, Farideh estaba ¿con quién? Sí, se vieron en un jeep compartiendo con una leve distancia, Sí. porque tampoco es que se Estaban vieron ahí. abrazados. Estaban ahí. Estaba Luis Abinader, estaba Guillermo y estaba Farideh. Esa es la verdad. Búscame una actividad donde esté a 20 días Danilo, José Dantes, con el candidato de la Fuerza del Pueblo. Decía Bosch, reivindicando una frase de Martí, que en política había cosas que no se veían, que eran más importantes que las que se veían. Reitero, en el PLD hay gente que no quiere el éxito de ese joven en la senaduría de la capital. O sea, que el mismo PLD se va a encargar de darle una estocada a Omar Fernández. Sí, claro. Sobre el otro argumento utilizado por la misma oposición, en el que indican que se está apostando a una gran abstención electoral para que así el oficialismo pueda sostener la ventaja de las encuestas que alegan han sido compradas en su totalidad. Pero vamos por partes. Yo creo que hay gente de la oposición que tiene que ser premio Nobel de Matemáticas. Mira por qué. En un escenario de abstención, tú no puedes transferir el argumento siguiente. Todo el que se abstuvo es porque está en contra del gobierno. Eso no es verdad. En mis demarcaciones, por ejemplo, nosotros hicimos un cruce que se llama el control de la concurrencia. Eso es un lenguaje muy del partido, de los partidos, donde nosotros certificamos que en muchas demarcaciones la gente no fue a votar. O porque estaba inconforme con el alcalde, o porque había sido candidato y no ganó, o porque tenía un problema de salud. Y nosotros estamos consolidando el voto alrededor de eso. Eso no es verdad de que todo el que se abstuvo no está con nosotros. Yo creo que no. Y además, déjame decirte lo siguiente. No es verdad que en las elecciones municipales recientes ha existido el referente jurisprudencial de mayor nivel de abstención. En otros procesos, la abstención fue superada. Hay una tendencia natural de abstención en lo municipal, porque genera menos entusiasmo. El 53% se abstuvo en el proceso pasado municipal, sin problemas. Ahora, yo invito a los compañeros y compañeras y a gente que no está en el partido, que entiendan que las elecciones del próximo 19 de mayo son elecciones entre el modelo de país hacia futuro o el presente. Mira cuáles son mis inconvenientes con la candidatura del PLD, por ejemplo. Desde el punto de vista generacional, yo le tengo respeto y cariño a Abel. Ahora, Abel es un candidato que está atrapado y entrampado por la lógica de quien se siente dueño del partido. Fíjate que en cualquier país del mundo, un expresidente lo que está es un paso atrás, dejando que el candidato avance. No, Danilo está en la primera línea, toda la semana. Ahora, ¿por qué Abel no puede articular en su discurso hacia segmentos de la sociedad temas que él per se no tiene una impugnación, pero sí su partido? ¿Usted ha escuchado al candidato del PLD hablando de transparencia, de ética, de combate a la corrupción? Mira cómo el comportamiento incorrecto de gente de su partido impide que él pueda articular ese discurso. Primer punto. La gente dirá, y la fuerza del pueblo. Vamos por parte. Mira cuál es el problema de la fuerza del pueblo. A mí me gustan los deportes, bastante. O sea, Juan Marichal ha sido el primer dominicano que llegó al salón de Cooperstown. Una superestrella. Pero Marichal, sácalo a pichar ahora. Con el paso del tiempo, hay una línea que afecta. Hay una línea de reducción de sus capacidades y sus talentos. Yo no estoy diciendo que eso pasa con Leonel. Ahora, mira lo que acontece. Pero mira otro ejemplo, el mismo de LeBron James. La curva del tiempo. Anoche, en otros tiempos, él habría cerrado ese juego. Sin embargo... ¿Y Jokic? ¿Qué hace Jokic? Que es el jugador del momento. Son ciclos y tiempos. Te voy a dar otro ejemplo. La primera vez que Leonel Fernández apareció en el centro de una aspiración política fundamental fue en el año 1994. Fue candidato vicepresidencial de Juan Bosch. A la gente se lo olvidó. Cuando él vaya a las elecciones el 19 de mayo,
Han transcurrido 30 años en el centro del debate político dominicano. Dominicanos y dominicanas. En el 94 existía Internet. No. Las redes sociales tenían su impacto. Para nada. Ustedes ven que la sociedad cambió. Yo no estoy dejando de reconocer méritos. Yo estoy diciendo que Marichal está en el salón de Cooperstown. Yo soy amigo del Bipapi. También nos engrandeció. ¿Verdad? Sácalo a batear ahora. Porque está fuera de forma. No es que perdió su gloria, es que no tiene el timing. Eso pasa en la política. Entonces, en la sociedad habrá una apuesta entre la necesidad de hacer las cosas correctamente y nosotros en el partido, y gente como yo va a tener la conciencia crítica suficiente para decir las cosas que no están bien. Ojo, simpatía no son votos. Yo se lo he dicho al compañero, las tendencias de simpatía existen. Ahora hay que llevarla a votar el próximo 19 de mayo. Bueno, eso dijo el presidente. ¿Tú no crees que hay presión para hacer coincidir los números de esas encuestas con el voto real, duro, crudo, que se va a ejercer el próximo 19 de mayo? Porque el presidente estaba diciendo a los militantes del PRM, miren, no se lleven únicamente de lo que dicen las encuestas. Claro. Hay que salir a votar. O sea, hay presión para hacer coincidir esos datos que se han levantado en esas encuestas, donde prácticamente todos dicen que si un 60, que si un 70. Vi a Roberto Ángel Salcedo hablando de un escenario que lo compartía en las redes y todo el mundo decía, no, pero ya no hagan elecciones. Pero José, primero las elecciones hay que hacerlas por un mandato constitucional. Pero tienes que admitir que el relato de victoria lo ha ganado el PRM en la sociedad. Aquí no se está discutiendo el primer lugar, es el segundo. O sea, ¿quién obtiene más votos? ¿Leonel o Abel? Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Y en eso yo soy enfático. Repito, el que se cruza de brazos entusiasmado por las tendencias de favorabilidad de las encuestas está perdido. Hay que trasladar a la gente. Y yo, por ejemplo, que veo que hay mucho entusiasmo con las caravanas. En mi demarcación, yo tengo serias discrepancias con algunos compañeros por el tema de las caravanas. Las caravanas no votan. Las vallas no votan. Las redes no votan. Es la gente la que vota. Y tenemos que llevar a la gente a votar. Ahí nosotros nos vamos a concentrar. Por lo menos en mis 5 demarcaciones. Porque el éxito de nosotros es eso. La capacidad de desplazar a la gente a los centros de votación. Tenemos una ventaja, de verdad. No por los números. Sino que el aparato del PLD, desde el punto de vista electoral, está diezmado. Y la Fuerza del Pueblo no es un partido... Es más, gente alrededor de un candidato. No es un partido estructurado. Yo que trabajo en el día a día, en el territorio, yo me doy cuenta de que mucha gente se ha ido del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Mucha gente se ha ido del PLD o de la Fuerza del Pueblo porque en el caso del PLD no siente futuro. No siente futuro. Miren, esa es una organización política que fue fundada en el año 1973. ¿Tú sabes cuántos años han transcurrido del 73 para acá? 51 años. El día que se vote, el PLD va a tener 51 años de fundado. Me mantengo firme y decidido apoyando sus propuestas. Como impulsar la independencia de la justicia, las reformas policiales en beneficio de la seguridad de la ciudadanía y otras reformas para fortalecer nuestra democracia. Así como todas las medidas de nación que contribuyan a seguir avanzando. Y profundizando así el cambio. Y es que un presidente comprometido con el cambio se merece nuestro apoyo. Necesitamos un senador honesto, capaz y comprometido con la capital. Con Guillermo, lo mejor está por venir. El cambio sigue. Ahora los buscamos en el presente y los llevamos al futuro. Lo mejor está por venir. El cambio sigue.
lo mejor está por venir. El cambio sigue. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. Luis Abinader y Guillermo Moreno uniendo fuerzas para liderar el cambio real en la capital y en el país. Salgan a mi frente. Juntos representan la experiencia, la visión y el compromiso necesario para liderar nuestro país hacia un futuro mejor. Con Guillermo Moreno ganamos todos, el cambio sigue. Pero la Tayota está cogiendo sabor, ¿eh? Está cogiendo sabor, ¿eh? Un apodo que le diga a su gente más querida. Bueno, desde hace mucho, mis tías me decían Luicho, hay otros nombres también que no puedo decir aquí. Y Raquel me dice uno, tarde en la noche, que no lo puedo decir. ¿Qué se siente ser presidente? Gran vocación de servicio público, pero una gran responsabilidad y un gran compromiso con el país. Y se siente de que cualquier problemita, cualquier cosa que pase en todo el país, entonces tú te sientes responsable para tratar de solucionar. ¿Se estresa mucho? Me estreso, he ido manejando mejor el estrés con el tiempo, pero sí, todavía uno se estresa porque cuando uno ve los problemas realmente, el estrés ayuda también a solucionar los problemas más rápido. ¿Y en qué piensa para relajarse? Mira, cuando llego a mi casa veo películas, series, leo libros y con eso más o menos me relajo, y también mis hijas me llaman tarde a contarme historias o recomendaciones y también eso me ayuda a relajarme, el compartir en familia. Si pudiera volver a hablar con su padre, ¿qué le diría? Que estamos haciendo un gobierno que él se sentiría orgulloso por la transparencia, por la eficiencia y muchas también de sus ideas que él nos dio las estamos aplicando. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp más intenso que tiene usted en su teléfono? Familia AA, Abinader Arbaje. La mayor crítica de todo el gobierno la hacen a él. ¿Usted tiene un chat consigo mismo? No, tenemos un chat en familia. Ahí está el Abinader Arbaje, está uno más extenso del Abinader, están los amigos del colegio de Loyola, están los amigos de la universidad. ¿Recuerda su primera cita con Raquel Arbaje? Sí. ¿Cómo fue? Fuimos a ver a Roberto Carlos en el Jaragua. Desde una vez ella se enamoró de mí. Algo que hacía antes de ser presidente que ahora ya no hace. Muchas cosas, visitar personas, viajando mucho con mi familia, especialmente eso es algo que siento que no lo tengo. Escriba a sus hijas en una sola palabra. Las adoro, las quiero, cojo pique con ellas, pero las quiero. ¿Quiere ser abuelo? Sí, pero no las quiero presionar, no las presiono, ni las presiono para que tengan novios, ni las presiono para que tengan hijos, lo que ellos quieran, lo que se sientan felices, y mi objetivo es que sean felices siendo buenas ciudadanas. ¿Le molesta que le digan Tayota? Pero la Tayota está cogiendo sabor, ¿eh? Está cogiendo sabor, ¿eh? Algo que lo haga sentir indignado. Cuando veo injusticias, cuando veo corrupción, eso cada vez estoy siendo menos tolerante. Eso no lo soporto de ninguna manera. ¿De qué se siente orgulloso? De mi familia. Y me siento orgulloso también de los que nos han acompañado, en el gobierno, que su inmensa mayoría ha sido para servicio del país. ¿Bebida favorita? Yo no tomo alcohol, lo sabe mucha gente, porque dicen que soy un presidente aburrido. Pero lo que bebo es mucho limón. Y de vez en cuando hay alguna situación especial, pues un vinito. ¿Se ejercita? Ay, tengo que mejorar eso. ¿A qué hora se desconecta del celular? No me desconecto. ¿Cuántas horas al día trabaja? Todas menos las horas de dormir, y yo duermo 6 horas y media. ¿Un libro que recomiende? No voy a decir un solo libro, lo que sí recomiendo es las biografías. Deben leer las biografías, obviamente de personas que hayan sido notables en su vida, porque con las biografías usted conoce la historia, porque son personas que han tenido un impacto en la historia, que son personas que pasaron la vida con los mismos problemas que tenemos hoy. Y yo quiero decir, esa recomendación tiene algo que ver con el Listín Diario, porque esa fue una recomendación que me hizo don Franco Marazán. Presidente, ¿cuál es su canción favorita? Mira, es una canción de Pablo Milanés. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto pedí? Cante un poco, presidente. Ay, no. Ay, mira, sí. Si canto no saco un voto. Un voto no saco. Adiós. Sobre esta
a compra de alcaldes, de los que perdieron, de los que ganaron con otro partido? ¿Qué lectura yo no estoy a tú favor le das a eso? Porque yo no realmente como que se han perdido los valores. Los valores, se ve un transfugismo increíble. Vemos como gente que fue abrumadoramente aplastada, de repente entonces se va con el gobierno y tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué lectura tú le das a eso? No, porque yo no estoy... Si están tan ganados, si están tan bien, ¿cuál es la necesidad de salir a comprar hasta los pichones que quedaron en Yo no estoy a favor de ninguna acción ayer, hoy, mañana y siempre donde la fuerza de Mercurio transforme los criterios de la gente. Yo creo en la consistencia, en la lealtad, y siento que la sociedad al final de la jornada aplaude la consistencia. Frente a eso, yo lo que apelo es a la incapacidad que ha tenido el sistema de partido de generar los niveles de formación en su dirección media y en su base, para que no solo militen en un partido, sino que defiendan valores. Yo, por ejemplo, que le he dicho a mis compañeros en las 5 demarcaciones de mi responsabilidad, no solo es promover al senador o a los diputados o al candidato presidencial, es decir, las cosas que nos diferencian. Yo soy una persona que tiene un discurso social, o sea, y no le presto mi cabeza a nadie. Ahora, yo siento que cuando el SENASA amplía su cobertura y protección social para más de 2 millones de dominicanos, esa es una acción correcta. Cuando yo veo que el sistema de transporte escolar garantiza que los infelices de este país los recoge una guagua por la mañana y lo lleva a su casa, yo digo, óyete, pero la cosa va bien. Cuando yo siento que las políticas de subsidio, que no las creo buenas para eternizarlas, generan 1.600 pesos mensuales a gente, yo digo, pero mira, las cosas van importantes. Yo se lo he planteado de forma privada al presidente y lo digo de manera pública. Yo quisiera que en la próxima gestión la tarjeta también tuviese la capacidad de darle poder de compra a los receptores de la tarjeta. Es decir, si yo tengo un problema médico de cualquier naturaleza, voy a ir a una farmacia, y si tengo a mi madre con complicaciones de cáncer de mama, tenga la capacidad, por ser una beneficiaria de la tarjeta, de ir a comprar. Yo creo en ese tipo de cosas, desde el punto de vista de lo social, lo que debe ser una gestión de gobierno. Y tenemos que defender esa parte también. Ahora, solo lo barato se vende. Y nadie que hace política saltando genera resultados electorales favorables. Dicen los mexicanos que el que se mueve mucho no sale en la foto. Eso tiene que ser consistente. Y todo el que salta, que corra su riesgo. Porque hay muchas situaciones en que la gente se va. Pero hay otras situaciones que lo empujan. Yo siempre le decía a mis compañeros en el partido, en el viejo partido, que había gente en el PLD que venía del PR. Había gente en el PLD que venía del PRD. Yo te voy a hacer un resumen. Francisco Domínguez Brito, ¿verdad? Y su familia siempre tuvo una buena relación con el partido, ¿verdad? Julio César Valentín, que hoy tiene Justicia Social, siempre tuvo una buena relación con el partido. A Calderón no fue que se fue que lo empujamos. O sea, yo reconozco que muchos partidos te hacen la vida imposible. Conmigo han querido hacer de todo, pero no han podido. Yo tengo un temperamento, pero hay gente que no aguanta, sí, porque lo humillan, lo patean, lo golpean. Eso pasa en todos los partidos políticos. Pero si usted comienza a saltar, y a saltar, y a saltar, y a saltar, nadie le va a creer. Pero yo recuerdo, Guido, que el mismo PRM, e incluso está hasta en su plan de gobierno, y estando Danilo Medina en el ejercicio, llegaron hasta el Palacio Nacional para solicitar que se castigar el transfugismo. Pero los responsables han sido los congresistas, eso hay que incorporarlo en la ley. Sin embargo, hoy día vemos que ha sido el PRM quien está fomentando el transfugismo. ¿Tú has visto a mí alguna vez en una actividad con un tránsfuga? Yo no veo eso. No, pero el partido lo está haciendo. No, si el partido lo hace. El partido, una estampida que no es. El partido está construyendo su mayoría. Su mayoría. Y yo soy un ente dentro del partido. Pero yo siempre privilegio la consistencia. Yo siempre aplaudo la lealtad. Yo siempre estimulo que la gente tiene que estar apegada a un partido, como en el béisbol, como en los libros. O sea, yo soy estrellita. Y sigo siendo estrellita y seré estrellita hasta el final de mis días.
Pero se debería castigar. Sí, la ley. Tiene que establecerse una ley que penalice el transfugismo sobre, mira el criterio que yo tengo. Que sea la candidatura obtenida intuito partido, no intuito persona. Me explico. Si usted es diputado de un partido A y se va, ay, usted ganó por ese partido. No, entregue la diputación, entregue la senaduría. Cuando eso pase, va a estar el transfugismo. Totalmente. El voto exterior tiene gran peso. Sí, vimos muchísimo. Hay como cerca de 800.000 electores. 880.000 dominicanos están registrados para votar en el exterior. Y este fin de semana se hizo una especie de sondeo en la que los resultados indicaban que prácticamente había un empate técnico entre el presidente de la República Dominicana y Leonel Fernández. Un 44 contra un 43. Y en un tercer lugar quedó Roque Espaillat con un 9%. Y Abel prácticamente no se menciona. ¿Cómo tú ves eso y ese voto exterior de ese dominicano que a veces no le llega nada de lo que todo aquí pues se promueve y se trata de hacer y tiene mucha dificultad para conseguir cualquier beneficio y que regularmente da un voto de castigo? Mira, las encuestas creíbles son las que tienen algún nivel de rigurosidad científica. Soy muy respetuoso de todas. Creo que los dominicanos en el exterior votan con un mayor sentido de conciencia porque su voluntad no está sujeta a los criterios clientelares tan propios de este país. Sin embargo, yo tengo el convencimiento de que la candidatura del PRM le va a ir bien. Le va a ir bien en el exterior. Sobre Leonel Fernández. Leonel Fernández se ve seguro, está apostando prácticamente a que haya una segunda vuelta. ¿Con qué porcentaje crees tú que se pueda dar en la primera vuelta si es que el partido oficialista va a retener el poder o cómo quedaría ese escenario? No, aquí las elecciones se van a definir en primera vuelta. La única vez que aquí se definió un escenario de segunda vuelta fue en el 96. Han transcurrido 28 años. La tendencia es definir elecciones en primera vuelta. Esos son los hechos, la jurisprudencia. Yo no tengo la menor duda de que en mis demarcaciones nosotros vamos a rebasar el 60%. Sobre el 60%. En mis demarcaciones. Yo he visto otras encuestas a nivel nacional con una evidente consolidación del voto. Y creo que los amigos de la oposición están construyendo el relato de la derrota. Van a la OEA, dicen de las carpas. Aunque es un juicio machista, que voy a decir, que no comparto para nada porque yo vengo de un matriarcado, es una frase de Balaguer en el 78. Los reformistas que reaccionaron frente a la derrota. Le dijo, no lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Es un juicio machista que yo no lo comparto. Pero estoy evocando la frase de Balaguer en su momento. Mira, José, la peor tragedia de un hombre público, de una mujer que hace vida pública, es no entender los símbolos de los tiempos. Los políticos dominicanos que se retardan tanto en el centro del debate se agotan. Y cuando se agotan no terminan bien. Yo creo que Balaguer hizo eso. Yo creo que Bosch hizo eso. Yo, que soy un ferviente defensor de la figura del doctor Peña Gómez, pienso que el tema de su salud debió ser la razón fundamental para dar un paso atrás. Mira cómo terminó sus días Jacinto, Atuey. Entonces nosotros a veces no tenemos una idea clara de que las sociedades van evolucionando. Hay una figura mítica que se llama la mujer de Lot, que prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda. Se constituyó una estatua de sal. Aquí hay políticos que solo le hablan al pasado porque ellos no entienden el presente y menos el futuro. Fíjate cómo Danilo, 58 años después que Juan Bosch dijo, hay que ir a elecciones con palo y piedra, dice, quemen las carpas, destruyanlas. ¿Pero qué es eso? Pero la sociedad observa, evalúa y es evidente que va a reaccionar. ¿Le favoreció el debate al presidente? Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Yo fui de las personas que mucho insistía hacia lo interno del partido con el tema. Para que se hiciera. Sí, claro. Yo soy un defensor del debate presidencial y hacia lo interno del partido. Lo pedí siempre interno, y lo sigo defendiendo. Ahora, mira cuál es el problema. Reconozco que fue un gesto de civilización de los tres.
qué bueno que la época en que la reyerta, el insulto, se establecía como norma entre los candidatos ha sido sustituida. Yo le doy un aplauso a Abel, a Leonel y a Luis Abinader por eso. Y a Ángel, que es una labor efectiva. ¿Cuál ha sido el problema de los desempeños? Te voy a decir desde mi punto de vista. Luis se presentó defendiendo las cosas que él ha hecho. Abel, que tuvo un buen desempeño, lo que hacía era que él se colocaba en la cresta de los argumentos. Yo vi el debate 2 veces. Fíjate que cuando la pregunta inicial era hacia Abel, él no parecía con tanta inteligencia argumental cuando él iba de segundo o de tercero, porque él se montaba en la cresta del argumento y se preparó. Leonel Fernández. De costumbre, en este país nadie impugna la rigurosidad argumental de Leonel Fernández. Nadie la impugna. Lo que pasa es que lo que damos clase, y es el caso mío, que soy un profesor universitario, ¿no? ¿Verdad? Tenemos un problema con el argumento, y es que los debates son argumentos cortos y efectivos. Y la gente que tiene como norma dar clase, repito que eso es el hábito mío y de todos los que dan clase, somos muy densos en la argumentación. Entonces, la sociedad dominicana está en la época del clip, de la velocidad, de la rapidez. Y por eso, yo siento que el desempeño fue efectivo de los 3, y que lo hizo Luis Abinader fue defender su gestión. Y tienen que admitir que yo pienso que fue un paso importante y saludable para la democracia. Hacia futuro, ya nadie podrá esgrimir como argumento de que no podía un debate. Aquí hay un debate. Se rompió el hielo que, se dio de Peña Gómez a Leonel, tú puedes tener, de Leonel a los demás, mira, tú puedes de Leonel a Miguel Vargas y así. Tú puedes tener 500 periodistas, redes sociales, grupo económico, pero si usted no es capaz de argumentar con efectividad, te perdió. Pero es democrático un debate que no permitió a un Carlos Peña, que no permitió a una Virginia Antares, a un Roque Espaillat. Es democrático. Esa respuesta tiene que darla Ángel, que lo organizó. O sea, yo creo que todos deben participar en el debate. Todos. Claro. Todos. Claro, y sin miedo, claro. Sin irrespeto, claro. Y que se instaure por ley. Estoy plenamente de acuerdo con que se haga. ¿Qué le parece la candidatura de Roque Espaillat? Roque y yo somos amigos muchos años. Muchísimos años. Sí. Bueno, yo creo que en el país hay un mercado, no solo del caso de él, sino de otros amigos que aspiran. En el país hay un mercado extenso del voto indignado, del voto de los insatisfechos. Y hay mucha gente que está construyendo un argumento en esa dirección bajo la tesis de que ha sido factible en otras sociedades y por vía de consecuencias se puede reproducir aquí. Cualquier país se parece a pero este país no se parece a ninguno. Yo lo que sí creo es que las propuestas de outsiders que han prevalecido en sociedades como las nuestras no han gozado de lo que es indispensable para la victoria, tener el aparato electoral que garantice que esos votos se depositen el día de las elecciones. Eso es importante, ¿eh? Vamos a hacer un recuento. Aquí, outsiders han sido el padre Toño. ¿Tú te acuerdas? Sí, fue un fenómeno el padre Toño. Se presentó de candidato. Virtudes Álvarez, mi gran amiga. Virtudes Álvarez. Guillermo Moreno en su momento. Han sido outsiders. Entonces, una cosa es la popularidad en una coyuntura y otra es la posibilidad de desplazar ese aparato el día de las elecciones, que es donde se cuentan los votos realmente. Sí, eso es realmente, ahí es que está el meollo. Y sobre la oposición que dice que el presidente está cargando a Calito Mea, a Guillermo Moreno, que lo lleva como una mochila, pero que lo lleva, que lo último que le falta es que lo presente allá en la basílica y lo entregue a la Virgen María. No, lo que pasa es que desde el punto de vista estratégico para el PRM es importante la victoria en la capital. Mira por qué. Porque el PRM colocó en la capital a Guillermo cuando tenía una incumbente del partido. Entonces, en términos estratégicos, es fundamental que se gane también con el aliado para que la gente entienda que la acción fue electoralmente certera. Por eso hay un énfasis. No, pero por ejemplo, yo no tengo responsabilidad en la capital, pero el liderazgo de la capital está metido con Guillermo. 100%. Todos, sin excepción, todos. Todos, y es un gesto de solidaridad que es parte de la cultura política. Sí, ayer el periódico El Nacional publicaba en su portada que se ha gastado el 30% de lo de Aerodón
del dinero de que se dio como parte de la concesión de los aeropuertos. Y eso es otro argumento que utiliza la misma oposición, que quizás fue para variar la voluntad del pueblo. Mira, mal de mucho, consuelo de tontos. La oposición política dominicana sufre de Alzheimer porque tiene una intermitencia argumental. Yo creo que si alguien en este país degradó la competencia política desde el poder fue el PLD. Fue el PLD, ¿eh? Cada vez que yo escucho a gente diciendo, se adquirieron alcaldes, yo digo, pero ellos estaban en Suiza, era. Porque todo el mundo sabe lo que hacía el PLD en los procesos. Para que la gente tenga una idea, aquí hay una sentencia reveladora de cómo la fuerza del clientelismo adquirió categoría demoníaca. ¿Ustedes recuerdan el caso del PM? Programa Eventual Mínimo. Sí. Eso lo hizo el PLD, fue, Y después pasaron a las nominillas. Eso lo hizo el PLD. El PLD lo hizo. No estoy diciendo que porque ellos lo hicieron hay que justificarlo. No. Yo hago una política totalmente diferente. Ahora, es evidente que ellos en algunos segmentos están recibiendo de su propia medicina. Entonces reaccionan. Hay una cosa. José Ramón Peralta era un cura en las campañas electorales. A ustedes se le olvida la lectura que él hacía de las encuestas y las risas. Y el programa de asfalto de Gonzalo, de 15,000 millones de pesos en 3 meses, ¿qué era? Poesía. ¿Era Pedro Mil que estaba leyendo? ¿O los textos de García Márquez? Era política ruda y dura, que es una política que hay que transformar y superar. Totalmente. Que yo no estoy de acuerdo, ni que lo haya hecho el PLD y se lo hace mi partido, porque yo tengo conciencia crítica. Yo no soy una persona que asume temas coyunturales. Ahora, la oposición no puede esgrimir como argumento algo que ellos han practicado por siempre. Inclusive, el motivo fundamental de la fragmentación de esa organización política tuvo mucho que ver con la idea de que la fuerza del dinero se podía imponer. Hoy, ¿qué era Gonzalo? Sienta a Gonzalo, ahora que hablábamos de debate, sienta a Gonzalo y pregúntale, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, inequidad social, relaciones con Haití. El producto del dinero adquirió una categoría presidencial con Gonzalo, ¿o nos vamos a la mentira? No, es una realidad. Y sobre la posibilidad de modificar la Constitución nueva vez, primero para unificar las elecciones. ¿Qué te parece esa idea del presidente del Senado? Lo que ha pasado en el país es que históricamente hemos hecho parches respecto a la Carta Fundamental. Yo lo que creo que cualquier acción respecto a una modificación constitucional tiene que incorporar a todos los sectores de la vida nacional, sociedad civil, sectores económicos, grupos sindicales, partidos políticos. Y quiero inclusive en esta participación decir algo más. Nosotros en el PRM tenemos que ser intensos en el combate, pero humildes en la victoria. Mira por qué. Porque cuando pasen las elecciones, 19 de mayo, que habrá resultado de primera vuelta, que es lo que yo trabajo y espero, este país es de todos los dominicanos y dominicanas. Y el gobierno 24-28 tendrá temas fundamentales que necesita construir un puente con sectores de la oposición. Porque no podemos ahora, en el marco de un proceso de competencia legítima, atropellarlos y después pedirle concurso. Eso no es así. Yo no veo la política así. Yo creo que esto es un ejercicio democrático de competencia. Pero en los temas de nación, y tú incorporas uno, que es una modificación de la Carta Fundamental, es evidente que tiene que haber un consenso. Aquí hay gente que oye oposición y habló de un Trujillo del siglo XXI. Y habló de los candados que había que ponerle a la Constitución. No lo hizo el PRM. Entonces, tomándole la palabra, es importante que la gente sepa que hay que construir un consenso respecto a temas de reforma. Hoy la reforma fiscal. Tú no la puedes hacer sobre la base de que tenemos una mayoría. Te digo lo que yo pienso. No lo he hablado con el presidente. El presidente y yo hablamos frecuentemente, pero no le he hablado de ese tema. Pero yo quiero decir hoy aquí. Si nosotros ganamos las elecciones como yo espero que las ganemos, no tenemos que esperar el 16 de agosto para comenzar la reforma. ¿Y cuándo? Ya, de una vez. Porque el Estado tiene un sentido de continuidad.
Sí, Guido, pero lo que pasa es que yo insisto que cuando no hay una evaluación y un informe del gasto correcto que se ha gastado, al pueblo no se le puede hablar ni pero mira, hay que hacerlo con toda la transparencia del mundo y generando un consenso. Pero hay temas, porque la gente dice reforma fiscal, pero vamos a hablar de eso. Hay un eufemismo, yo podría establecer que sean los ajustes y modernización del esquema tributario del país. Es un eufemismo. Sí. Si tú lo usas, después dicen, no, me están empapelando la reforma. Sí. Pero vamos a ser honestos. ¿Puede la República Dominicana mantener 60% de evasión fiscal? No. ¿Podemos tener la presión fiscal más baja de América Latina? No. ¿Podemos seguir en una sociedad que le genera 5% de exenciones? 5% del PIB en exenciones. Eso hay que corregirlo. Entonces vamos a sentarnos todos. Ahora el tema de la calidad del gasto, ¿vamos a discutirla? Claro. Vamos a discutirla. ¿En qué ustedes están en desacuerdo con nosotros? ¿Que está gastando mucho en A, B y C? Ok, vamos a discutirlo. Y vamos a construir un consenso. Pero cuando tú le dices al pueblo dominicano que se están gastando 6.000, 12.000 o 20.000 millones de pesos en pactos y servicios a extranjeras ilegales, el pueblo no está contento con eso. El primero que está en desacuerdo con eso. Entonces, ¿cómo tú yo te presento una propuesta. Claro, entonces, ¿cómo tú le dices al pueblo, págame más impuestos, pero es para dárselo, para mantener a dos países? Yo te presento una propuesta. Te presento una propuesta. Mira, yo saludo que tú pongas el tema. Hay un consejo de transición en Haití. Ojalá todo transite perfectamente. Pero tú me pones el tema de las parturientas, porque el mayor porcentaje de extranjeras que alumbran en el país son haitianas. Yo no tengo prejuicio contra nadie. Ahora, yo lo he dicho en este programa y en otro, aquí hay un tema de finanzas públicas. Claro. Las finanzas nacionales no pueden sostener esa realidad. Yo generaría una situación de carácter legal para que toda extranjera que alumbre en la República Dominicana tenga que pagar el alumbramiento. Porque el sistema de salud público no está para financiar eso. O sea, tú vas a Estados Unidos y tú das luz en el Presbyterian Hospital. Te mandan tu factura. Yo creo en eso. Yo sí lo creo perfectamente. Conmigo no hay problema con ese tipo de situación. Ahora, tenemos que sentarnos todos para discutir el país de todo, no el país de un grupo. Totalmente. ¿Tu pronóstico para las congresuales? No, vamos a tener una mayoría significativa en la Cámara de Diputados y en el Senado. En mis demarcaciones. ¿Una mayoría aplastante o una mayoría...? A mí no me gusta usar el término aplastante. Yo creo que gobernar en el siglo XXI es coexistir con gente que no piensa igual que tú. A la democracia dominicana le viene bien los contrapesos. No tenemos que atropellar a nadie. Hay que expresarse de forma libérrima y en una demarcación donde gana la oposición, perfecto, qué bueno. Pues eso también es democrático. Pero nosotros vamos a rebasar los 25 senadores. De verdad. Sería avasallante entonces. No, sería el resultado de una coyuntura, porque en la visión estratégica del PLD también fueron muy torpes, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Oye, pero ¿y por qué ellos presentan? La gente dice después, no, que lo atropellaron. Santiago separados también. Pero ¿y por qué en Santiago van separados, por ejemplo? Porque en Bonao van separados. Sí. Pero eso es una locura. Entonces después no digan que es el poder del gobierno. Es la visión estratégica corta que ustedes tuvieron en muchas demarcaciones. Y de eso mismo sí. Pero, por ejemplo, el Torito va a ganar bien. Hablo de Héctor Acosta. Sí. Es un símbolo fundamental del arte popular en el país. Pero que Felinova y Michael son enemigos. Es difícil. Pero entonces, ¿qué tú quieres? Sí. Y sobre el triunfalismo que exhiben algunos compañeros del PRM. No, porque es que están celebrando a destiempo, que presentan un escenario de fantasía. Mira, que están riendo constantemente de los el que le quiere hacer daño a las posibilidades de éxito del PRM y las fuerzas aliadas de la candidatura presidencial, que siga estacionado en el carro del triunfalismo. Las actitudes arrogantes, prepotentes, altaneras no se corresponden con una lógica de victoria. Hay que ser duro en el combate, pero humilde en la victoria.